Muy buenos días, estimados participantes. Sean ustedes bienvenidos a este segundo ciclo de videoconferencias de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo, Cameintram. El día de hoy, 5 de noviembre de 2020, me siento muy contento porque podré ser moderador nuevamente de una videoconferencia doble. En esta ocasión se decidió tomar una videoconferencia doble debido a que son temas de gran importancia, sobre todo en los tiempos actuales que estamos viviendo. El primero tiene que ver cómo enfrentar tu futuro, panorama actual sobre el sistema de pensiones en México. Este es un tema de gran relevancia, el cual nuestro expositor nos ahondará más en el tema. El segundo es un tema relacionado en el ámbito de la comunicación. ¿Cuáles son las herramientas de comunicación digital en tiempos de pandemia? Si bien uno no tiene relación con el otro, son muy importantes debido a los tiempos en los que las empresas, nuestra persona y nuestras áreas de comunicación se están enfrentando, sobre todo en los tiempos de revolución digital del siglo XXI. Como ustedes saben, los sistemas de pensiones tienen como propósito que los trabajadores tengan, al momento del retiro, recursos que les permitan alcanzar cierto nivel de vida. En México existen diversos sistemas de pensiones, públicos, privados y de tipo ocupacional o personal. Existe una gran variedad de planes de pensiones en cuanto a beneficios, acceso, financiamiento y formas de administración. Los principales planes en términos de la población cubierta son los administrados por los sistemas de seguridad social a nivel federal. Dicho esto, y para continuar con el programa, me siento muy complacido por ser moderador de esta relevante videoconferencia, denominada Cómo enfrentar tu futuro, panorama general sobre el sistema de pensiones en México, mismo que será impartido por el licenciado Gabriel Ortega. Mi nombre es Alberto Chávez Urbina y soy coordinador de comunicación de la CAMEINTRAM. Antes de cederle la palabra al licenciado Ortega, me voy a permitir compartirles un resumen de su amplia trayectoria profesional. El licenciado Gabriel Ortega es licenciado en Administración de Empresas por la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad del Valle de México. Ha realizado diversas actividades, entre las cuales se destaca que fue asesor de importadores y exportadores en materia de transporte aéreo de carga. Asesoró a múltiples agencias de carga en su capacitación, formación y aprobación en la IATA, International Air Transport Association. Impartió cursos de capacitación en el IMSE, Instituto Mexicano de Comercio Exterior. También ha participado como conferenciante en diversas instituciones, entre las cuales se distinguen la American Chamber of Commerce, la Cámara México-Alemana de Comercio, el Instituto Mexicano de Seguros, la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, así como durante 4 años fue presidente del CIP, Cargo Investigation Panel de la IATA, e igualmente fue presidente del Comité Nacional de Carga en las Líneas Aéreas, entre otros puestos de esa mesa directiva. El licenciado Ortega también es autor del libro Carga Aérea, Teoría y Práctica, publicada por Editorial Trillas. Participó también en la elaboración de diversas versiones de la ley aduanera, de la ley de aviación civil, la ley de aeropuertos, así como sus respectivos reglamentos. De igual forma, fue miembro fundador del Consejo Mexicano del Transporte, CEMET, y en los últimos 5 años se ha especializado en los trámites de pensiones del IMSS, ya que cuenta con la certificación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER. Actualmente, dentro de sus principales objetivos y tareas, está el asesorar de manera integral a los futuros pensionados para que puedan obtener la mayor pensión posible. Pues bien, es momento de cederle la palabra al licenciado Gabriel Ortega, no sin antes recordarles que podrán ocupar el chat de este Zoom para sus preguntas y respuestas, mismas que se plasmarán a nuestro expositor al término de su videoconferencia. Muchas gracias y bienvenido, licenciado Gabriel Ortega.
Gracias, Alberto. Buenos días a todos y muchas gracias por atender esta conferencia. Antes que nada, deseo agradecer al licenciado García Bejos y al licenciado Armando Rodríguez la amable invitación que me hicieron para participar en esta segunda serie de conferencias de Cameitram. Como dice Alberto, el tema de las pensiones es un tema muy importante y además, efectivamente, sí hay una serie de tipos de pensiones que se establecen a través del gobierno federal, en este caso el Seguro Social. En vista de que el tema es muy amplio y solamente tenemos una hora, un poquito menos, realmente quiero referirme específicamente a las pensiones que otorga, en este caso, el Seguro Social, relativas a la cesantía en edad avanzada y vejez. Es que si eres tan amable, Alberto, la que sigue, por favor. Todo el tiempo nos pasamos trabajando, pensamos en que hay que resolver los problemas día a día, pero nunca llegamos a pensar seriamente en qué va a pasar cuando lleguemos a cierta edad. En este caso, si tenemos cerca de los 60 años o tenemos un poco más y aún no hemos tenido la oportunidad de pensar en el próximo retiro y pensionarse por el IMSS, es necesario considerar o es indispensable el empezar a preparar lo necesario para efectuar este trámite con la oportunidad de vida y así conocer de antemano el monto estimado de la pensión y los requisitos necesarios para obtenerla. Es bien importante que recuerden que el tiempo pasa más rápido de lo que nos damos cuenta y es necesario estar preparados para enfrentar nuestro futuro. La siguiente, Alberto. Siguiente. Simplemente como antecedentes puedo señalarles, te pasaste una, deseo señalar cuando se promulgó la ley del IMSS en 1941, entró en vigor en 1944, en 1973 se actualizó y recientemente en 1995 se publicó la ley que entró en vigor a partir del 1 de julio de 1997 y es el marco legislativo actual que rige al IMSS. En esta ley, en sus artículos tercero y quinto, se establece que los asegurados inscritos con anterioridad al 1 de julio de 1997, básicamente aquellos que trabajaron bajo la ley del 73, podrán optar por escoger entre los beneficios de la ley de 73 o de la ley de 1997 sin ser afectados sus derechos. Siguiente. Siguiente, Alberto. ¿Qué es una pensión? La realidad es que la pensión es un beneficio que deriva de haber aportado al IMSS las cuotas correspondientes establecidas por la ley durante toda la vida laboral del trabajador, la que en su oportunidad otorga la posibilidad de contar con un ingreso mensual de por vida sin trabajar y protegerá a sus beneficiarios en el futuro cuando éste falte. Un pensionado es el asegurado que por resolución del Seguro Social tiene otorgada una pensión por incapacidad permanente total, parcial, invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez. Un beneficiario es aquel que tiene otorgada pensión de viudez, orfandad o de ascendencia. Siguiente. Al publicarse las dos leyes se genera una serie de cosas, sino que la principal diferencia es la que se relaciona con la modificación en la forma en la que se financian las pensiones, ya que se sustituyó el sistema de reparto por un sistema de cuentas individuales. En este sistema de reparto, los trabajadores, los patrones y el gobierno contribuyen de manera conjunta a una bolsa general administrada por el Seguro Social, por medio de la cual se financian y pagan las pensiones. Siguiente. Siguiente, Alberto. Bueno, Alberto. Licenciado, Bueno, estamos en la se, lámina de Ley de Seguro Social de 1973. es la que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Alberto. Alberto. Estamos en la ley de 1997, licenciado.
La siguiente, en el sistema de cuentas individuales, cada trabajador es titular de una cuenta en la que se depositan sus aportaciones, las de los patrones y las del gobierno federal por concepto de ahorro para el retiro. Con el monto acumulado en esta cuenta, el trabajador podrá contratar un seguro para una pensión o efectuar retiros programados según sus necesidades. Para cumplir con la ley de 97 se requiere contar con 1.250 semanas de cotización y en vista del tiempo transcurrido de 1997 a la fecha, solamente se alcanzan 1.196 semanas, por lo que faltan cuando menos poco más de 2 años más o menos para llegar a las mínimas requeridas. Esto, aunado a que es necesario cumplir con el requisito de tener 60 años de edad, limita por lo pronto la posibilidad de obtener una pensión, en este caso una pensión razonable, porque el ahorro que se ha tenido es muy bajo. Entonces, tomando en cuenta las anteriores limitaciones y el poco tiempo transcurrido para la acumulación de ahorros, consideramos que la aplicación de esta ley para los futuros pensionados, especialmente los que están bajo el régimen de 73, no es conveniente por el bajo monto de pensión que se obtendría, porque en este caso únicamente trataríamos el esquema de pensión establecido bajo la ley de 1973. ¿La que sigue, Alberto? Siguiente. Estamos Siguiente, en Alberto. vigencia de derechos. No la veo. No la veo. Vigencia de derechos. No la veo. Estimados participantes, ¿ustedes logran visualizar la lámina? Sí, ahora sí la veo. Perfecto, muchas gracias. Sí se ve. Gracias. Sí es importante que antes de que haga cualquier trámite, verifiquemos la situación que tenemos ante el Seguro Social para dar cumplimiento a los requisitos de ley para solicitar la pensión. Cualquiera que sea el caso, es indispensable que el asegurado se encuentre dentro del periodo de vigencia de conservación de derechos para poder solicitar su pensión. Para esto se requiere solicitar en la subdelegación que corresponda una constancia de semanas cotizadas que contiene el número de semanas que el IMSS reconoce hasta la fecha, así como el límite de vigencia de derechos. Siguiente. Siguiente, Alberto. Bueno, Alberto, Licenciado, estamos en la siguiente lámina. no la veo, ahora sí la veo. Cuando ustedes solicitan la semanas cotizadas y la vigencia de derechos, en ese documento aparece precisamente hasta cuándo tienen vigentes sus derechos y el número de semanas que ustedes consideran, el número de semanas que el Seguro Social tiene consideradas respecto de su afiliación. Si en este caso, al revisar este documento, hay falta de semanas o ustedes suponen que hay semanas que no están consideradas, se pueden inconformar y pedir una búsqueda manual, anexando los documentos de constancias de altas y bajas. Es importante señalar que por ley, la respuesta que da el IMSS es definitiva. Podrían ser el número de semanas más alto o más bajo del considerado. En este caso, hay que tener mucho cuidado cuando se solicita una búsqueda manual, sobre todo para anexar los documentos que amparen nuestro dicho. De otra manera, lo que diga el Seguro Social va a ser definitivo y en muchas ocasiones es a la baja. Los asegurados que dejen de pertenecer al seguro conservarán los derechos adquiridos para obtener la pensión por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cotizado a partir de la fecha de baja. En este caso podemos señalar que si una persona trabajó 20 años, la cuarta parte son 5 y sus derechos permanecen vigentes 5 años. La siguiente, Alberto, por favor. Alberto. Estamos en la siguiente lámina, licenciado. Me parece que está demorándose unos 3 segundos el cambio. No sé si ya la Ok. pueda Perfecto. visualizar. Ya la puedo ver. Sí, en Gracias. este caso, la vigencia de derechos, en caso de exceder este periodo, para recuperar sus derechos requiere cotizaciones adicionales de acuerdo a lo siguiente. En caso de haber dejado de cotizar de 0 a 3 años,
pues no se requiere tener ninguna semana adicional. De 3 a 6 años se requieren 26 cotizaciones continuas y más de 6 años 52 continuas. Si un pensionado regresa al régimen del Seguro Social, las cotizaciones generadas le tomarán en cuenta para incrementar la pensión cuando deje nuevamente de pertenecer al régimen. Aquí es importante señalar que hay muchas personas, especialmente mujeres, que tuvieron una vida laboral antes de casarse o estar en otras condiciones y que pueden recuperar estas semanas si vuelven a cumplir con lo señalado en cuanto a adicionar semanas para que puedan recuperar las semanas que tenían cuando dejaron de trabajar. Hablando de la ley de 1973, bajo esta ley hay dos posibilidades de pensionarse por edad. La primera es cesantía en edad avanzada, la segunda es por vejez. La siguiente. La siguiente, Alberto. Ya cambiamos de lámina, licenciado. No la veo. Para solicitar una pensión por cesantía en edad avanzada, debe ser después de que tengamos más de 60 años o 60 años. Entonces, para solicitar la pensión se debe cumplir con una vigencia de derechos, perdón, lo que estamos comentando, tener cuando menos 60 años cumplidos y tener cuando menos 500 semanas de cotización, además de estar privado de un trabajo remunerado y haber sido de baja del Seguro Social. En este caso es importante señalar que aunque se habla de 500 semanas de cotización, por supuesto que esto es el mínimo. Lo importante es tener entre más número de semanas se tenga, es mucho más fácil obtener una pensión con un nivel adecuado. O sea, si 500 semanas es lo menos y dejemos de pensar en que ya cumplí 500 semanas y con eso tengo suficiente para poder pensionar. La siguiente. Cuando una persona se pensiona por cesantía en edad avanzada, que es de 60 a 65 años, 64 años prácticamente, se obtiene un porcentaje que corresponde a la edad en la que nos estamos pensionando. En este caso, si solicitamos una pensión a los 60 años, el porcentaje es del 75%, a 61, 80 y así llegamos hasta los 64, que es el 95% de la pensión de vejez correspondería si tuviéramos 65 años. Alberto, cambio. En el caso de la pensión por vejez, básicamente el tema es llegar a los 65 años. Los requisitos son básicamente los mismos, pero tener 65 años. En este caso se tendría derecho a un 100% de la pensión que podría otorgar el Seguro Social. Y por supuesto, tener vigencia de derechos, 65 años, tener 500 cotizaciones cuando menos, estar privado de un trabajo remunerado y haber sido de baja del Seguro Social. Adelante. Cuando se otorga la pensión, siempre existe la posibilidad de que el Seguro Social otorgue una asignación familiar. Esta consiste en una ayuda por concepto de carga familiar y se concede a los beneficiarios del pensionado de la siguiente forma. Esposo o concubina, un 15% del monto de la pensión. Cada uno de los hijos menores de 16 años tendrá un 10%, y si estos hijos están estudiando y se comprueba que están en un sistema educativo reconocido, pueden hacerlo hasta los 25 años y recibir la pensión. En este caso es importante señalar que cada que inicia un periodo escolar hay que recurrir a la propia Seguro Social para poder solicitar nuevamente la pensión. Obviamente, si no tiene esposa, concubina o hijos, se otorgará un 10% para cada uno de los padres del pensionado. Siguiente. Si no tiene esposa, concubina, hijos menores de 16, 10% para cada uno de los padres del pensionado. Si solo tuviera un ascendiente, 10%.
Si el pensionado no tiene esposa, concubina, hijos, ascendientes, se le concederá una ayuda asistencial equivalente al 15% de la cuantía de la pensión que le corresponde. O sea, de todas formas, siempre existe un porcentaje, cuando menos del 15%, para que se le otorgue al propio pensionado. Parte de las ventajas de la pensión, porque otorga el Seguro Social, ya sea por cesantía en edad avanzada o vejez, es la posibilidad de que exista una pensión por viudez. En este caso, a falta de el pensionado, la pensión de viudez se otorga a la esposa, por supuesto. Si no tiene esposa, la mujer con la que vivió el asegurado o pensionado durante los últimos 5 años que precedieron a la muerte, o con la que hubiera tenido hijos. Si al morir el asegurado tenía varias concubinas, ninguna tendrá derecho a recibir la pensión. Y por supuesto, lo más importante, la pensión por viudez en este caso será igual al 90% de la que el pensionado recibía. Una de las grandes ventajas que tiene esto es de que si llega a faltar el pensionado, su viuda y su familia, pues cuando menos tienen el soporte que da este 90% de la pensión. Siguiente. No se tendrá derecho a la pensión cuando el asegurado hubiera muerto antes de cumplir 6 meses de matrimonio. Hubiese contraído matrimonio después de haber cumplido los 55 años de edad, sin haber pasado un año desde la celebración del enlace. Estas limitaciones no regirán cuando al morir el asegurado o pensionado compruebe que haber tenido hijos con él. La viuda o concubina podrá gozar de la pensión a partir del día del fallecimiento y cesará con su muerte. Si esta viuda o concubina contrajere matrimonio o entrar en concubinato, perderá este derecho y recibirá una suma de 3 anualidades de la pensión. En caso de muerte, tendrán derecho a pensión cada uno de los hijos menores de 16 años y hasta 25 si están estudiando. El monto de la pensión del huérfano de padre o madre será igual al 20% y del 30% si en el transcurso de la recepción de esta pensión muere el otro progenitor. Si no existieran beneficiarios con derecho a pensión, cada uno de los ascendientes, padres, recibirán un monto igual al 20% de la pensión. Siguiente. Cuando uno se va a pensionar, a veces no piensa cuánto es lo que le va a tocar de pensión, simplemente supone lo que todo el mundo a veces platica que le va a tocar de pensión. A veces se confunde lo que le van a otorgar a uno de pensión con lo que corresponde al subsidio cuando uno se enferma, que es el 70% del salario de cotización, y suponemos que nuestra pensión va a ser el 70% de nuestro salario. Nada más erróneo que eso. Simplemente tenemos que considerar que el seguro, a su vez, toma en consideración varios conceptos, entre ellos las semanas de cotización y el salario de cotización, para poder hacer un cálculo y otorgar la pensión. Entonces, sí es importante, muy importante, que antes de que tomen cualquier decisión, es indispensable conocer cuál va a ser el monto de esta pensión, por lo que es muy importante realizar un precálculo para poder saber realmente a qué le tiramos, si estamos en condiciones de aceptar esa pensión o no. Por otro lado, si solicitamos la pensión sin conocer el monto o el posible monto, no tendríamos una base de comparación para compararla, valga la redundancia, contra la oferta que haga el Seguro Social. Siguiente. Obviamente, al conocer este monto, usted determinará si está de acuerdo o no para continuar con el trámite para su pensión. Si está de acuerdo, sigue su trámite y no hay ningún problema. Si no lo está y sus necesidades son mayores o requiere un mayor monto, se necesita establecer estrategias adicionales que le puedan obtener una mayor pensión. En este caso, la mejor alternativa es la continuación voluntaria al régimen obligatorio. Siguiente. Esta continuación voluntaria la conoce mucha gente como la modalidad 40, que es una forma coloquial que ha establecido el Seguro Social, hablando de modalidades.
para poder definir o establecer pues cada una de las posibilidades que tiene uno de participar dentro del propio Seguro Social. Esta es modalidad 40, es un derecho que tienen los trabajadores que hayan dejado de cotizar al seguro por carecer de una relación laboral y que quieren continuar haciéndolo para aumentar su número de semanas y cotizar con un salario base más alto y así obtener una pensión más adecuada a sus necesidades. Recordemos que se necesita tener un buen número de semanas y un salario base más alto para poder obtener una pensión más alta. Siguiente. La modalidad 40 requiere una inscripción en el Seguro Social. Obviamente los asegurados lo pueden hacer siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos. Tener un mínimo de 52 semanas cotizadas en los últimos 5 años. Se deberá cotizar con el último salario o superior al que se tenía cuando es el momento de la baja. Este derecho se puede ejercer dentro de un plazo de 5 años a partir de la baja. Con esto se puede continuar amparados en los seguros de invalidez y vida, cesantía en edad avanzada y vejez. Siguiente. La conveniencia de estar en esta modalidad 40 es mantener la conservación de derechos para poder acceder a la pensión. Obviamente validar los seguros de invalidez, vida, cesantía en edad avanzada y vejez. Por supuesto, incrementar el número de semanas, mantener o incrementar el salario de cotización para aumentar el salario promedio y se puede llegar a una retroactividad a la fecha de baja o a la más conveniente para el asegurado entre los 5 años. Con esto me refiero a que el asegurado puede entrar en la modalidad 40 siempre y cuando esté dentro de los 5 años y puede ir desde la fecha de baja, como se menciona, hasta la fecha que crea más conveniente. En este caso, si una persona se retiró o tuvo que salir de trabajar, dejar de tener una relación laboral en 2018, por ejemplo, puede recurrir a la modalidad 40 y cuando haga su contratación puede solicitar desde la fecha en la que fue dado de baja o a partir de la fecha en la que esté haciendo la negociación con el seguro. Parte de la conveniencia también es de que un 19% de lo que se aporta a la modalidad 40 va a parar a la Afore y de alguna manera es una recuperación de este pago. Siguiente. La inconveniencia principal que tiene la modalidad 40 es de que no incluye servicio médico. Este se puede adquirir a través de la modalidad 33. Esta se refiere a la inscripción al seguro de salud para la familia y los asegurados podrán optar por continuar voluntariamente en esta modalidad. Es un inconveniente porque no tenemos servicio médico, no tenemos medicina, no tenemos ninguna atención por parte del Seguro Social. Y es un tema que hay que analizar previamente antes de decidir si entra en la modalidad 40 o no. Por otro lado, en este caso no es posible cotizar con un salario menor al que se tenía cuando se dejó de laborar y el pago de la modalidad 40 no incluye aportaciones al Infonavit. Siguiente. Aquí señalo que es relevante recalcar que el asegurado que haya sido dado de baja el régimen obligatorio podrá optar por continuar protegido a partir de la fecha que elija entre la de su solicitud de inscripción en la continuación voluntaria o la del día siguiente de su baja, debiendo cubrir en todo caso las cuotas que no fueron enteradas al instituto con las actualizaciones y recargos. En este caso, como mencionaba en el ejemplo de 2018, pues tendrían que pagar desde el mes en el cual fueron dados de bajas en 2018 hasta la fecha en la que se inscriban, pagando las actualizaciones y recargos. Es importante señalar que estas cuotas en relación a las actualizaciones y recargos en ocasiones llegan a representar un 25% de lo que se tiene que pagar. Entonces, cuando se haga este tipo de solicitud, hay que considerar este 25%, puede ser un poco más, un poco menos, pero aproximadamente es un 25%. Por otro lado,
para poderse inscribir a la modalidad 40, pues hay que hacer un convenio con el Seguro Social, se hace una solicitud por escrito libre, sin ningún formato, simplemente solicitando la inscripción a la modalidad 40, y ahí se establecerán las modalidades y fechas de incorporación al régimen obligatorio. En este caso, pues habrá que tener cuidado en cuanto a las fechas de incorporación para que a partir de esa fecha se pague la cuota. Siguiente. El asegurado en este caso, con este convenio, elegirá el monto del salario con el que se quiere inscribir. Puede ser el que tenía registrado al momento de la baja o hasta 25 unidades de medida de actualización, que es el límite máximo. Estas unidades de medida de actualización pues son las que vinieron a sustituir al salario mínimo y que ha creado muchas controversias en cuanto a su utilización por parte del propio Seguro Social, pero pues es lo que se está utilizando ahora y bajo esa base se tendría que hacer los pagos. El costo de la contratación, por supuesto, es variable en función del salario que se haya solicitado y a partir de la fecha de inicio convenida. El pago inicial, ese es un problema, porque el pago inicial, si se hace hacia atrás, es en una sola exhibición y en ocasiones los montos son un poco elevados, pero es cuestión de que se haga la cuenta y se puede establecer cuánto es lo que se pagaría. Obviamente no se pueden adelantar los pagos al seguro. En muchas ocasiones me han preguntado si, oye, si pago de una vez de aquí a 2023, obviamente no se puede, desafortunadamente no se puede porque pues, implicaría tener una pensión anticipada si todavía no se tiene ese derecho. Con esta modalidad se tendrá derecho a recibir pensión por si no tiene edad avanzada y vejez. Siguiente. En este caso estamos poniendo un ejemplo de un costo a un salario base de cotización topado, que es lo más alto que se puede pagar al Seguro Social en este año 2020. Estamos hablando de 2.172 pesos de salario base. Lo que se tendría que pagar como cuota diaria serían 218.83 y se paga por mes, mensualidad adelantada y los días de calendario del mes. Generalmente hay que pagar antes del día 17 de cada mes para no tener problemas con el seguro. Y en este caso la inversión anual por 365 días serían 79.872.95 pesos. Esto nos llevaría a que el pago mensual en promedio estaría alrededor de 6.656.08 pesos por el pago de un salario base topado. Siguiente. La participación en la modalidad 40 pues, es voluntaria y de alguna manera puede terminar por declaración expresa firmada por el asegurado, por dejar de pagar las cuotas 2 meses o por reingresar nuevamente al régimen obligatorio, en este caso será dado de alta al Seguro Social. Obviamente el asegurado que hubiera causado baja por falta de 2 pagos podrá solicitar su reingreso entre los 12 meses siguientes a la fecha de su baja en la continuación voluntaria. Esto tiene una ventaja, aunque a su vez tendría que pagar los recargos de las cuotas que no se pagaron por los meses que dejó de cotizar. En este caso, el salario de cotización será igual al que tenía registrado al momento de la baja, hasta el máximo autorizado, como lo señalé, debiendo cuotas correspondientes al periodo comprendido entre la fecha de baja y la del reingreso, así como los recargos correspondientes. Siguiente. Proyecto personal de vida. ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Cómo queremos hacer las cosas y cómo queremos estar en el futuro? Para que el asegurado pueda tener un panorama completo de sus posibles opciones para la toma de decisiones, es necesario llevar a cabo el análisis de diversos factores, que son los que más duda causan. El primero sería cuál es el monto máximo de pensión que puede alcanzar o que puedo alcanzar y en qué tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo que cotizar para que la pensión se incremente? Siguiente.
¿Cuál es el monto más conveniente de invertir para obtener la mejor pensión posible? No necesariamente es lo más alto o la pensión topada, todo depende de la interrelación que exista entre el salario de cotización con el número de semanas. Además, pues habría que ver si se puede establecer o determinar diversos montos de pensión en función de lo que pueda yo pagar o no pueda pagar. Y por supuesto, analizar desde el punto de vista financiero si el monto total y las cuotas que se pagarán para el incremento de la pensión es conveniente. ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuánto va a crecer mi pensión? ¿En qué condiciones? ¿Cuánto tiempo? Etcétera. Siguiente. Aquí en este caso es desde lo que mencionábamos hace un momento, determinar el tiempo de recuperación de la inversión por el pago de las cuotas, o sea, en cuánto tiempo voy a recuperar con el diferencial de la pensión que tendría sin modalidad 40 o con modalidad 40 para ver si vale la pena recuperar esa inversión. Por otro lado, definir niveles de cotización para adecuar el monto de las aportaciones mensuales de acuerdo a las necesidades del asegurado. En ocasiones podemos pagar una determinada cantidad y no pues necesitamos llegar al tope, pero dependerá de las necesidades específicas del asegurado. Por último, sería analizar, en caso necesario, si el proyecto es conveniente o no, renovarlo en función de las necesidades del asegurado o simplemente cancelarlo. Siguiente. Como todo en la vida, si no tenemos mucho conocimiento de las cosas, a veces requerimos de una asesoría. Y en este caso, específicamente, como cada situación personal es diferente y el tratamiento que se debe dar es como un traje a la medida de cada asegurado, pues es necesario revisar cada caso paso a paso antes de definir el proceso a seguir. La oferta que se hace es una asesoría que puede contemplar, obviamente, el cálculo inicial de la posible pensión, cuánto me tocaría de pensión sin hacer nada, el análisis de este cálculo para la toma de decisión, cómo funciona, si me cubren mis necesidades o no. Obviamente una selección de opciones y de esquemas a seguir, o sea, puedo entrar a la modalidad 40, me quedo como estoy, no me pensiono, llego a determinada edad, etcétera. Y en todo caso hacer cálculos adicionales en la modalidad 40, si se requiere, pues si la persona solicita o necesita o piensa que puede pagar la modalidad 40, pues bueno, habrá que hacer cálculos adicionales para definir qué es lo que más le conviene. Obviamente la asesoría requiere una revisión de documentos para tramitar la pensión y obviamente revisar la oferta y la resolución que otorga el Seguro Social, en la cual se señala específicamente el monto de la pensión. El trámite para la recuperación de los montos de Afore en Infonavit. Recuerden que en este caso de la ley del 73 se tiene la oportunidad de que se pueden recuperar los montos que tenemos en la Afore y en el Infonavit sin mayor problema, obviamente haciendo la deducción de lo que corresponde al gobierno para el pago de la pensión. Siguiente. Bajo este concepto, la asesoría puede ofrecerles una información real y efectiva de los requisitos para solicitar la pensión, las cifras aproximadas del monto de la pensión, que es lo que comentamos que es lo más importante, y obviamente el estimado del costo de la inversión, el análisis financiero y tiempo de recuperación de la inversión. También se pueden tener un esquema de opciones y definiciones a seguir, revisión de la documentación para tramitar la pensión, que aunque es una cosa aparentemente simple, ha generado o genera muchos problemas porque el Seguro Social es muy quisquilloso en cuanto a la documentación, el orden de la documentación, si todos los datos están correctos o no. Y simplemente con una letra o un, error, un número que esté mal, el Seguro Social, con objeto de no otorgar la pensión, pues simplemente regresa los documentos al posible asegurado, evitando en ese momento otorgar la pensión y evitando pagarla, por supuesto. Obviamente hay que revisar la oferta y la resolución para el otorgamiento de la pensión para ver si está de acuerdo con lo que se calculó, si está de acuerdo con las necesidades del posible pensionado. Y por supuesto la información relacionada para obtener
los montos del Afore y del Infonavit. Siguiente. Una vez que se ha realizado el cálculo y la proyección de la pensión que se podía obtener y tomada la decisión, es necesario efectuar la revisión de toda la documentación para evitar problemas como lo mencionaba. Por supuesto, cualquier trámite para la solicitud de pensión deberá iniciarse en la Afore, en donde elaborará un expediente electrónico y posteriormente se seguirá en la unidad médica familiar correspondiente a su domicilio y terminar en la subdelegación o delegación en la que se queda escrita a la unidad médica. Hay que ir a la Afore porque el Seguro Social cómodamente decidió que la Afore fuera su ventanilla de revisión, de tal manera que hay que cubrir todos los requisitos para el expediente electrónico y ya con este expediente electrónico, cubiertos los requisitos y presentada toda la documentación verificada por la Afore, pues ya es más fácil ir al Seguro Social en la ventanilla de prestaciones sociales o económicas y hacer el trámite de la pensión. Siguiente. Siguiente. En el caso de la recuperación de saldos del Infonavit, pues simplemente hay que acudir a las oficinas de la Afore en la que el pensionado tenga estos recursos debiendo cumplir con los respectivos trámites. Aquí es importante señalar que según el monto de estos saldos, se tiene que pagar impuesto sobre la renta. Generalmente anda alrededor de un 20% de lo que le recuperan a uno, siempre y cuando exceda el mínimo exento que tiene establecida la Secretaría de Hacienda en su artículo, creo que es el artículo 93 más o menos de la ley de impuestos sobre la renta, y se señala pues lo que hay que pagar y cuántos son los montos exentos. Estaríamos hablando de alrededor de 15 salarios mínimos mensuales. En el caso del Infonavit, la recuperación se puede efectuar con el apoyo de la Afore o directamente en las oficinas del instituto. En este caso, los fondos no pagan ningún impuesto, que eso es una cuestión pues que va es un poco rara porque en el caso del dinero que está en la Afore y el dinero que está en el Infonavit, pues es dinero del trabajador. Y de alguna manera la Secretaría de Hacienda decidió que por un lado sí se pagan impuestos y por el otro lado no. Pero bueno, así está la ley y tenemos que cumplir con esto. Siguiente. Es importante que considere usted que por su propio beneficio el tiempo se pasa volando y si no actúa rápidamente puede ir perdiendo lo que por derecho le corresponde. Es muy importante que usted esté consciente de que recibir una pensión mensual bien calculada será el mayor beneficio para su vida futura. Acuérdense que después de determinado tiempo llegamos a cierta edad en la cual pues es difícil conseguir empleo, más en las condiciones actuales en las que está el país y que de alguna manera pues genera que seamos relegados todos aquellos adultos mayores y sea muy difícil conseguir un empleo, ya sea directamente o tratando de buscarlo por fuera, solamente nos queda estar atenidos a la pensión. Y si esta está bien calculada y cubre nuestros requisitos, de alguna manera podemos tener una vida mucho más tranquila, sin mayor problema. Siguiente. Básicamente, hago mención a que estamos a sus órdenes para buscar la mejor opción posible, de acuerdo a sus intereses y necesidades. En la pantalla aparecen mis datos, estoy a sus órdenes y con todo gusto los apoyamos, tanto a ustedes empresarios, tanto a ustedes trabajadores, para que podamos lograr tener una pensión que cubra nuestras necesidades y nos permita tener una vejez tranquila. Muchas gracias por su atención, muy amables y estoy a sus órdenes para cualquier información que requieran. Prefiero de todas maneras una comunicación a través de un correo. Está mi correo señalado en la lámina anterior y es mucho más cómodo y sobre todo es más confidencial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Ortega, por su videoconferencia del día de hoy. Fue muy gratificante conocer cómo se maneja el sistema de pensiones en México. Si usted gusta, daremos inicio a nuestra sesión de preguntas y respuestas por parte de nuestros participantes del día.
Sí, por supuesto que sí, cómo no, a sus órdenes. Muchas gracias. Pues a lo largo de la sesión estuvieron plasmando vía chat las siguientes preguntas. Jimena nos comparte, ¿qué pasa si si el trabajador fallece antes de pensionarse? De alguna manera, el Seguro Social de cubrir el esquema de la pensión de viudez si es que el trabajador estaba casado, porque, pues bueno, de alguna manera tiene derechos para poder recuperarlo. En caso de que no hubiera otorgamiento de pensión, cuando menos el deudo o los deudos pueden recurrir al Afore para recuperar todos los montos que tenga ahí el trabajador. Y por supuesto, no tiene que ser integral toda la cantidad que aparezca en la hoja que envía el Afore cada 4 meses. Tiene obligación de enviarla 3 veces al año y recuperar esos fondos. Muchas gracias, licenciado. Por parte del licenciado Raúl Telles, él comenta, estimado Gabriel, ¿cuál es el monto máximo que se otorga como pensión? ¿Podrías presentarnos algunos ejemplos? Muchas gracias. Mira, si tomamos en cuenta las cifras que se hablaron por ahí del salario topado, podríamos estar hablando de alrededor de unos 60,000, 62,000 pesos de pensión máxima. El problema está en que generalmente es el promedio de las últimas 250 semanas del salario base de cotización que se utiliza para hacer el cálculo de la pensión. En este caso estaríamos hablando de que el salario que se tomaría sería el relativo al tercer año, más o menos da una cifra similar, y eso aunado al número de semanas, pues puede dar la posibilidad de tener una muy alta pensión. El otro elemento que juega para el cálculo de la pensión, como lo mencioné en su momento, son las semanas cotizadas. Puede darse el caso de que una persona tenga muy alto salario o esté topado inclusive, pero tenga pocas semanas de cotización. Y esto nos lleva a que podemos tener un problema porque son pocas las semanas. Entonces, en ocasiones me ha tocado ver personas que tienen muchas semanas de cotización y un salario bajo, y otras personas que tienen un salario de cotización alto y pocas semanas, y la pensión mayor la obtiene la persona que tiene más semanas de cotización. Entonces, habría que ver cuántas semanas de cotización se tienen y cuál es el salario promedio para poder establecer ese esquema. Pero sí, la pensión podría estar en 2,000, perdón, en 62,000 pesos más o menos, pero sí se requeriría tener una gran cantidad de semanas. Y esa gran cantidad me refiero cuando menos unas 1,800 o 2,000 semanas. No sé si eso dé respuesta a tu pregunta. Muchas gracias. Continuando, gracias, licenciado Raúl. Continuando con la sesión de preguntas y respuestas, el capitán Víctor Saavedra comenta, ¿se puede estar inscrito en la modalidad 40 y 33 de manera simultánea? Sí, por supuesto, de alguna manera el Seguro Social establece esa posibilidad. Se mete usted a la modalidad 40 y de alguna manera también hace su trámite para entrar a la modalidad 33. En el caso de la modalidad 33, que es básicamente el servicio de medicinas, médico y hospitalización, hay que pagar una cuota específica que señala el propio Seguro Social y que va en función de la edad de la persona o las personas que pudieran quedar inscritas. Por ejemplo, si una persona tiene 50 años o 60 años y se quiere meter al Seguro Social, pues paga una determinada cuota que andaría alrededor de unos, pues no sé, unos entre 8 y 10 mil pesos anuales. Perdón. Y si tiene esposa, pues también la esposa tendría que verse cuál es la edad que tiene y los hijos también. El esquema va de hasta 19 años, un monto, y ahí sube de 10 en 10 años hasta llegar a los 80, y hay un monto establecido que hay que pagar. Obviamente hay que renovar este seguro 30 días antes de que venza y empieza a correr. No es por año calendario, sino empieza a correr
a partir del mes siguiente de la fecha en la que se inscribió la persona a la modalidad 33, pero sí se puede tener esa posibilidad. Muchas gracias, licenciado Gabriel. La siguiente pregunta es de parte de la señorita Linda. ¿En la modalidad 40 se puede incluir el servicio médico? No, es lo que estamos hablando en este momento. La modalidad 40 no incluye servicio médico y habría que entrar a lo que comentábamos hace un momento, a la modalidad 33, que es el servicio médico y se paga por fuera. Aquí a lo mejor lo más conveniente es que si alguien de la familia está en el Seguro Social, pues lo pudiera poner o tratara de ponerlo como beneficiario, en este caso de su participación en el Seguro Social, de tal manera que no tuviera que pagar por fuera adicionalmente pues la modalidad 33. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de parte del licenciado Ángel Saucedo. Para un hijo no reconocido de 34 años, ¿qué tipo de pensión podría un padre con 500,000 pesos recurrir al IMSS o a una empresa privada? Bueno, yo creo que en este caso la paternidad no reconocida no tiene nada que ver. De hecho, simplemente es inscribir a la persona en la empresa o en una empresa si se puede obtener la ayuda de alguien que pueda contratarlo en la empresa, pues por ahí se podría inscribir al Seguro Social. Si lo que se quiere hacer es meterlo en la empresa con un determinado tiempo y posteriormente irse a la modalidad 40, tendría que estar inscrito cuando menos de 12 a 14 meses, obviamente cumpliendo todos los requisitos de ley, en este caso, pues que tengan un contrato, que tengan una asignación de funciones, que tengan también pues un horario establecido, por si llegara a haber alguna visita por parte del Seguro Social, pues simplemente tengan opción de defenderse y comprobar que sí está trabajando. Pasado ese periodo, se puede ir a la modalidad 40 y empezar a cotizar en esas condiciones. Lo recomendable sería que las semanas que estuvieran bajo el régimen del Seguro Social no tuvieran un monto muy alto de salario para que saliendo de la contratación bajo un patrón se pueda meter al seguro de la modalidad 40, pues con una cantidad que no sea tan onerosa. Y aquí lo importante es ir reuniendo semanas para que se pueda obtener una mejor pensión. Señalo específicamente que la ley del 97 no tiene este concepto definido, porque ahí en el caso de la ley del 97 la pensión se otorga en función de lo que el empleado ahorre. Aquí en este caso de la ley del 73, el Seguro Social paga la pensión. Si hablamos de la ley del 97, la pensión se paga en función del monto ahorrado por el trabajador durante su vida laboral, bajo dos conceptos. Uno vamos a llamarle entregas predeterminadas, y el otro bajo un tema de pensión. Entonces, habría que ver la edad de la persona, cuándo empezó a trabajar y en qué condiciones. Si empezó a trabajar antes del 1 de julio de 1997, puede atenerse o apegarse a la ley del 73. Si no, no le queda más remedio que la ley del 97. Muchas Gracias. gracias, licenciado. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esa es de parte de Ricardo Rocha. Él comenta, al día de hoy, ¿cualquier trabajador puede pensionarse o existe alguna limitante para pensionarse en México? Bueno, que yo sepa, no existe ninguna limitante siempre y cuando cubra los requisitos establecidos por la ley del Seguro Social. En este caso, si es un trabajador de ley 73, cumplir con los requisitos de las 500 semanas, estar dado de baja, etcétera, como lo señalamos en la lámina, de tal manera que se puede inscribir. Si es un trabajador que esto está después de la ley del 73, o sea, la ley del 97, pues tendría que cumplir los requisitos de las 1,250 semanas y el recibir la pensión en función de lo que haya ahorrado. En este caso, me permito comentar que hay una iniciativa de ley presentada por el presidente de la República en el sentido de que quiere bajar a 750 semanas las semanas de cotización, de tal manera que el trabajador pueda acceder a su pensión pues mucho antes de las 1,250 semanas.
Entonces, realmente cualquier persona se puede pensionar siempre y cuando haya estado bajo el régimen del Seguro Social de una u otra manera y bajo una u otra ley. Muchas gracias, licenciado. El siguiente mensaje es por parte del licenciado Raúl Telles y nos comenta, estimado Gabriel, muchas felicidades, muy clara y muy necesario conocer esta información. Te mando muchos saludos. Muchas gracias. De igual forma, otro participante nos comenta que si su presentación puede ser enviada y compartida a los interesados del día. Sí, no tengo ningún inconveniente, al contrario, el objetivo principal es que la gente esté un poco más consciente de lo que tiene que hacer y cuando menos de los requisitos básicos que hay que cumplir para poder pensionarse. Ojalá que todo el mundo pudiera realmente tener una pensión razonable y que pueda pues llegar a una edad en la que desafortunadamente ya no se puede trabajar, pero que tenga con qué vivir. Entonces, ojalá pudieran transferirlo a los que son empresarios, a sus empleados, a la gente con la que puedan ellos apoyar. Y hablo de los empleados básicamente porque, bueno, a veces trabajo en una empresa mucho tiempo y se sale uno con la mano delante y una mano atrás. Y si el patrón es responsable o ejerce el esquema de la responsabilidad, pues puede apoyar al trabajador para que se vaya pues con un poco más de apoyo de la empresa en el sentido de cómo pensionarse y obtener una mejor pensión. Perfecto, licenciado. Con gusto, al término de la sesión les haremos llegar esta presentación para que todos la tengan. Qué Me bueno. está llegando también una pregunta vía WhatsApp. Es la siguiente. ¿Qué le recomendaría a una persona que está bajo la ley del 97? Con estos cambios que hay de la ley del 73 a la 97, tomando en cuenta que ya no serán las mismas condiciones. Bueno, el gran problema que tiene la ley del 97 es que la pensión se otorga en función de lo que hayamos ahorrado en nuestro tiempo laboral. Como tenemos un esquema muy bajo, realmente el ahorro anda alrededor del 5%. Inclusive dentro de las modificaciones que presentó el presidente de la República está en tratar de incrementar este ahorro de un 5 hasta llegar a un 15%. Aquí mi recomendación sería pues tratar de ahorrar lo más que se pueda, aunque a veces es imposible, o come uno o ahorra uno. Entonces aquí también el apoyo que tiene el gobierno federal, que lo está otorgando, pero únicamente hasta las personas que ganan 4 salarios mínimos, pues debería ser un poco mayor. Y así como lo están haciendo los patrones, que a los patrones están cargando la responsabilidad del incremento en el apoyo a las pensiones, pues el propio trabajador también debería de apoyar un poco más. En lo personal, a mí me parece que la aportación del trabajador es muy reducida, es menos del 0.5%, y de alguna manera el trabajador podía aportar un poco más, de tal manera que la masa de dinero que logre juntar en su vida laboral sea lo suficientemente alta como para tener una pensión razonable. Tengo el caso, bueno, no tengo el caso, simplemente pongo como un ejemplo rápido, el hecho de que necesitaría uno ahorrar, si uno lograra ahorrar en su vida laboral 5 millones de pesos, si nos vamos a los intereses actuales y si la pensión se otorga en función de los intereses que genere ese dinero, pues, si hablamos de que tenemos un 5% de intereses, serían al año 250,000 pesos, dividido entre 12 meses nos daría apenas una pensión de 20,000 pesos. Entonces realmente es un poco complicado, es un tema que tiene mucho tiempo que se ha estado tratando de arreglar, de tal manera que pudiéramos tener una posibilidad de que la gente que se vaya a pensionar en un futuro, pues no sean pensionados pobres, sino que de alguna manera realmente tengan un modo decente de vivir con una pensión más alta. Muchas gracias, licenciado Gabriel. Tenemos espacio para dos preguntas más antes del Sí, cierre de su videoconferencia. La señorita Alicia comenta, una duda, si eres de la ley del 73, pero pediste apoyo por desempleo, ¿tiene algún efecto negativo en la pensión? sí, desafortunadamente sí es desde mi punto de vista personal un abuso por parte del propio Seguro Social, porque cuando uno solicita apoyo por desempleo, para empezar tiene que dejar de pasar 46 días para poder premiar el apoyo.
y pues, dependiendo del monto de lo que tenga ahorrado, del tiempo que tenga ahorrado y ha pedido préstamos antes o no, le pueden llegar a prestar hasta 90 días de salario mínimo o el 10% de lo que pudiera tener, o el 11% de lo que pudiera tener ahorrado, pero eh, se hace un cálculo de lo que uno solicita de dinero y lo dividen entre las semanas cotizadas, alguna cosa así, una cosa rara que tiene el Seguro Social, y le quita semanas. Entonces, el pedir dinero prestado le afecta al asegurado porque pierde semanas. El Seguro Social le descuenta semanas, cosa que es, para mi punto de vista, totalmente injusto, porque el dinero pues ya lo trabajó, ya lo tiene el trabajador, ya lo ganó, y no tiene ninguna relación con las semanas que se hayan cotizado. Si hay alguna afectación cuando se pide dinero prestado a la FORE. Gracias, licenciado. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Se pueden hacer aportaciones voluntarias a fin de tener un mayor ahorro? Por supuesto, es un tema que he estado manejando, en este caso, pues todo el mundo, las propias AFORES, la Secretaría del Trabajo, inclusive a veces el mismo Seguro Social, sí hay un esquema de aportaciones voluntarias y lo ideal sería que realmente se pudiera aportar de manera independiente hacia la AFORE para poder incrementar la masa de dinero de tal manera que pudiéramos tener una pensión más digna en un futuro pues, próximo o lejano, según la edad de la persona. Pero sí es importante hacer esas aportaciones. Han salido por ahí hace tiempo salieron algunas publicaciones, tanto en televisión como en radio, los famosos 10 pesitos que se ahorraban. Eso, pues esos 10 pesitos deberían ser mucho más dinero, pero bueno, era un ejemplo de lo que se puede o se tiene que hacer. Las propias Afores tienen algún esquema inclusive hasta que de consumo. Si alguien consume ciertos productos bajo cierto esquema, parte de ese dinero del consumo va a pagar va a parar pues a su cuenta individual, de tal manera que se puede incrementar eso, pero realmente sí hay que aportar mucho dinero para poder tener una pensión decente. Gracias, licenciado. Tenemos unas dos preguntas más para finalizar. ¿Sí? Dice por parte de Luis González. Hola, Gabriel, muchos saludos y felicidades por tu gran ponencia. Pregunta, Gracias. ¿se pueden juntar las cotizaciones realizadas tanto del ISSSTE como del IMSS? Gracias. Sí se pueden juntar, pero tiene que ser bajo el esquema de la ley de 97, porque es cuando se estableció la posibilidad de reunir las semanas. O sea, una persona que trabajó bajo el régimen del gobierno y después se fue al régimen particular o privado o viceversa, sí puede juntar sus semanas. Aquí lo que sucede es de que tendría que pensionarse bajo el régimen de la ley del 97, lo cual no necesariamente puede generarle una pensión mucho más alta. Como están las cosas ahorita, y cuando se va uno a pensionar, el Seguro Social tiene obligación de hacerle llegar el cálculo de la pensión que le otorgaría bajo la ley del 73 o bajo la ley del 97. Y si uno ve los documentos y ve las cifras, realmente las cifras están pues, realmente para dar pena, porque una pensión bajo el Seguro Social pues puede estar hasta 7, 8 veces más alta que una pensión bajo la ley del 97. Entonces Mu- sí es complicado. Muchas gracias, licenciado. La siguiente pregunta es, si cumpliendo los 60 años se renuncia al trabajo y el trabajador es dado de baja en el IMSS por concepto de separación voluntaria, ¿puede solicitar su pensión o debe ser por otro concepto? Yo recomendaría siempre que nunca se hable de una renuncia voluntaria. O sea, ojalá que el arreglo que se haga con la empresa, cualquiera que ésta sea, se diga en la baja que fue simplemente despedido, que no sea una renuncia voluntaria. Cuando se habla de una renuncia voluntaria, el Seguro Social lo que supone es de que ya quiere dejar de trabajar y quiere que le otorguen la pensión, lo cual podría, sin ningún derecho, eventualmente ponerle piedras en el camino al futuro pensionado. Lo mejor es que el documento de retiro del trabajador pues hable de que fue despedido por alguna X razón, sin que se especifique. Pero es lo mejor eso. Ahora sí puede hacerlo, sí puede solicitar su pensión, pero como yo mencionaba en la exposición, pues sí es importante que veamos a cuánto nos toca de pensión
sobre todo para saber si cubren nuestras necesidades. Me ha tocado ver personas que llegan a los 60 años y dicen, ya la hice, no tengo ningún problema, ya me voy a pensionar, adiós empresa. Llegan al Seguro Social, les enseñan su proyecto de pensión y simplemente se van para atrás porque no cubre sus necesidades. Entonces hay que tener cuidado. Muchas gracias, licenciado. Y para cerrar su videoconferencia tenemos una pregunta más. Es por parte de el licenciado Alejandro. Buenas tardes, felicidades por la presentación. Si trabajé en Pemex 17 años y renuncié y ahora estoy cotizando en el IMSS, ¿cómo me puedo o debo pensionar? Habría que ver las semanas cotizadas las semanas que estuvo cotizando en el en Pemex, habría que sumarlas a las semanas que tenga cotizadas en la otra empresa que esté trabajando. Y sobre esa base se podría pensionar. Desconozco cuál sea el esquema que maneja Pemex para el tema de los pensionados, cuáles son los requisitos mínimos, pero pues, habría que investigar con Pemex si le conviene pensionarse por Pemex o si le conviene pensionarse por el Seguro Social, sumando sus semanas. De tal manera que comparando esto, pues vea que es lo que más le conviene. Muchísimas gracias, licenciado Ortega. Es momento de terminar esta primera videoconferencia. Agradecemos mucho su participación y a los participantes del día de hoy los invitamos a continuar en la segunda videoconferencia. Aquellas preguntas que deseen plasmar de esta primera las podrán enviar vía correo electrónico, mismas que las iremos compartiendo al licenciado Gabriel Ortega posteriormente. Muchas gracias, licenciado Ortega, y lo invitamos a que permanezca con nosotros, por favor. Gracias a ustedes, muy amables por su atención. Gracias. Gracias, Gabriel. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, estimados participantes, por continuar con nosotros. Es momento de dar inicio a nuestra segunda videoconferencia denominada Herramientas de comunicación en tiempos de pandemia. Para esta ocasión estará a cargo el licenciado Juan Luis Núñez, el cual me voy a permitir rápidamente leer una pequeña semblanza profesional de parte del licenciado. Juan Luis Núñez Ramírez nació en la Ciudad de México. Es licenciado en diseño gráfico con especialidad en informática para el diseño por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, FES-Acatlán. Cursó el diplomado en diseño editorial avanzado de periódicos, revistas y páginas web impartido por la UNAM FES-Acatlán, así como la certificación CMS, Certified Meetings Specialist, otorgada por la revista Convenciones Latinoamericana. Ha trabajado en el ámbito académico, impartiendo cursos de software, de diseño para franquicia de Adobe. En el sector turístico, trabajó como director de diseño por más de 16 años para la empresa Mundo Editorial, Avanti Meetings and Inceptive Meetings, México, en el sector editorial digital y de organización de eventos. En el ámbito profesional, se ha desempeñado de forma independiente como líder de proyectos en la industria privada en diferentes empresas que abarcan sectores como son cultura, belleza, cristalería, ecológico, naviero, entre otros. Es por eso que el día de hoy se encuentra con nosotros el licenciado Juan Luis Núñez y le doy la más cordial bienvenida. Mucho gusto, licenciado, estamos aquí contigo. Gracias, Juan Luis. Hola a todos, buena tarde. Bien, antes que nada, quiero agradecer a su tiempo y el espacio que la Camintran me ha ofrecido para poder presentar a ustedes una herramienta de marketing digital que bien ya han venido utilizando en esta nueva etapa digital que ha implementado la misma cámara en sus actividades. Permítame compartir la pantalla para que vean la presentación y comenzamos. Bien. En esta nueva etapa, en esta nueva normalidad en la que estamos, esta herramienta de marketing digital
se ajusta perfectamente para estar de nuevo en la jugada. El objetivo de esta herramienta es, antes que nada, tener como objetivo una mayor tasa de participación de las personas que abren sus campañas de correo electrónico. Esto a la larga va a generar como resultado una mayor lealtad de los clientes para que las tasas de compromiso con sus clientes sean mejores abordando las inquietudes y las necesidades de cada público. Esto va a generar, por supuesto, mayor confianza y una relación más profunda con sus contactos, convirtiéndole en unos clientes habituales. Bien, como les comenté en un inicio, en el área de marketing se utiliza mucho una frase que está en el top of mind. Y bueno, como les decía, en la nueva normalidad es importante permanecer en la mente de nuestros clientes. ¿De qué manera? Bueno, antes que nada, pues hay muchas formas de lograr esto. Una es mediante ventas para empresas que dedican a vender servicios, ofreciendo promociones. Algunas empresas lo hacen mediante boletines informativos para saber que están presentes y más después de lo que estamos pasando, porque hay muchas empresas que no han regresado a sus funciones habituales. Entonces, finalmente, esto los permite estar enterados de que siguen estando en la jugada, ofreciendo noticias o mediante la promoción de eventos, como es el caso de la Camintram, que está haciendo videoconferencias digitales. ¿Cómo se logra todo esto? Bien, primero que nada tenemos que tener clientes potenciales. Muchas empresas ya tienen una cartera de clientes que han ido acumulando en bases de datos, los cuales son clientes potenciales. Entonces, una forma es mediante la cartera de clientes de cada empresa, obviamente firmando un contrato de confidencialidad, donde la información se mantiene completamente segura. Y otra opción es hacer una segmentación. La segmentación es muy importante, ya que cada usuario tiene necesidades diferentes. Si un correo electrónico se ajusta a una realidad de cada audiencia, obviamente el efecto va a ser mucho mejor. Finalmente va a ser una campaña más específica y los resultados van a ser más eficientes. Estas segmentaciones se pueden personalizar tanto como cada necesidad, ya que puede ser basada en intereses sociales, en grupos económicos, en espacios demográficos, o bien alguna otra característica que nos permita identificar una cualidad en específico de nuestro grupo y adaptar una estrategia. Y esto con el sentido de que el retorno de inversión de lo que ustedes están proyectando sea mejor. Bien, ahora se preguntarán, ¿cómo logramos todo esto? El plato fuerte de esta plataforma es más que nada el poder trabajar con el tema de estadísticas. Las estadísticas juegan un papel muy, muy importante, ya que finalmente al hacer ustedes una campaña electrónica y enviar correos electrónicos, ustedes tienen la posibilidad de saber cuántos clics hubo en esa campaña, de todos los links o de todos los vínculos que hay en el correo electrónico, cuánta gente la abrió una vez, cuánta gente la abrió más de una vez, en qué horario, cuánta gente ya sus correos no están activos y cuánta gente rebotó su correo, cuánta gente se desinscribió. También hay opciones para reenviar amigos, cuánta gente lo reenvió. Y bueno, estas son las funciones básicas y más importantes de la plataforma. Sin embargo, también tiene otras opciones, entre las cuales se encuentran poder hacer un seguimiento de estadísticas para disparadores o para desencadenadores. Esto significa que si ustedes quieren hacer que cuando una persona haga un clic en una foto, en un link, en un correo electrónico, suceda algo como enviarle un correo automático, enviarle un segundo correo automático, enviarle un correo de seguimiento, enviarle una autorrespuesta, bueno, pues también se puede dar un seguimiento automático y la gente puede saber quién y en qué momento y cuántas veces usó esta opción en el envío.
También hay opción de hacer encuestas relámpago para saber qué opinan del servicio, qué opinan de la conferencia. O sea, hay una forma muy, muy cómoda de poder mantener una relación con nuestros clientes o con nuestro sector para saber cuál es su comportamiento y para saber de qué forma podemos estar más de la mano con ellos y tener mejores resultados. Ahora bien, en resumen y de una forma muy fácil, esto se resume en cuatro pasos. Una, es elaborar una estrategia y enviarla. Nosotros nos encargamos de hacer todo eso, desde diseñarla o bien ponernos en contacto con su área de marketing o diseño de su empresa y crear una estrategia perfecta, asesorando a ese equipo para que se obtengan los mejores resultados. Posterior a esto, se hace el envío y se espera tener la respuesta de los clientes, ver cuál es su comportamiento y saber las estadísticas que nos van a arrojar el envío de esta campaña. Posteriormente a esto, viene el contactar a los clientes y dar seguimiento a la campaña de correo electrónico o bien a las respuestas que tenemos de nuestros clientes. Y finalmente, cerrar el negocio o finalmente cerrar la participación en el evento. Esos son los 4 pasos en los cuales se resume el generar una campaña de correo electrónico en esta plataforma. Ahora bien, el ocupar este espacio es más que nada para estar de la mano en esta reactivación económica que estamos pasando muchas empresas y finalmente hacer extender un beneficio para que todas las empresas o negocios que en este momento puedan utilizar esta plataforma para reposicionarse o para para mantenerse en la jugada, bueno, pues puedan estar en esta reactivación económica y puedan seguir trabajando. Como apoyo a esto, lo que yo puedo ofrecer es finalmente un envío completamente gratis para su empresa, donde ustedes puedan ver el comportamiento de la plataforma y cuáles son los beneficios que ofrece esta plataforma y puedan tener de forma tangible cómo se comporta, cómo se comporta su público y cuáles son así que las expectativas que la plataforma puede llenar. Porque finalmente el platicarlo y el que ustedes no lo experimenten es como una contraparte muy, muy interesante. Y bueno, finalmente es básicamente de lo que se trata la plataforma. Es una forma de seguir en la jugada, de seguir en esta nueva distancia digital que está surgiendo para permanecer con sus negocios generando y para estar en esta nueva era digital. Por mi parte es todo y agradeceré contestar todas sus inquietudes para despejar las mayores dudas posibles. Muchas gracias, Juan Luis, por tu interesante exposición. Es momento de darle espacio a la sesión de preguntas y respuestas por parte de nuestros participantes, ya sea mediante la activación de su micrófono o vía Zoom. Quedamos atentos. Muchas gracias. Estimados participantes, y Juan Luis, si lo desean, enviaremos la presentación para que cualquier duda estaremos en contacto con las empresas y que Juan Luis les pueda resolver cualquier inquietud. ¿Te parece, Juan Luis? Claro que sí, finalmente agradezco nuevamente su atención, quedo a sus órdenes y como bien tú lo comentas, ya se vea correo electrónico y para las empresas que quieran utilizar esta opción de utilizar la herramienta de forma gratis para ver el comportamiento de su audiencia, quedo abierto a resolver cualquier duda. Muchas gracias, Juan Luis. En adición a tu comentario, puedo destacar que las ligas que nosotros hemos enviado para el registro es en apoyo al trabajo que realiza Juan Luis.
para que también se den una idea del trabajo que se ha hecho a lo largo de estas videoconferencias. Muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias. Y continuando con el programa, antes de finalizar esta doble videoconferencia, quiero cederle la palabra a mi compañera Adriana Cuellar. Ella forma parte del equipo administrativo de la CAMEINTRAM, misma que tiene un mensaje para todos nosotros. Muchas gracias, Alberto. Agradecemos a los licenciados Gabriel Ortega Alcocer y a Juan Luis Núñez Ramírez por sus destacadas participaciones en esta videoconferencia doble. Fueron temas de mucha importancia que nos trajeron en esta mesa. Por este motivo, nos permitimos otorgarles un reconocimiento de parte del licenciado Alejandro García Bejos, presidente de la CAMEINTRAM, al haber participado en este segundo ciclo de videoconferencias de la Cámara. Posteriormente, estamos seguros que tendremos la oportunidad de reunirnos y entregárselos personalmente. Gracias. Muchas gracias, Adi. Gracias, Adriana Cuellar. Les vamos a poner en pantalla lo que es nuestro reconocimiento mismo, que fue firmado por el licenciado Alejandro García Bejos, en agradecimiento a su participación del día de hoy a nuestros dos expositores, el licenciado Gabriel Ortega y el licenciado Juan Luis Núñez. Muchas gracias a nuestros dos expositores del día. No sé si tengan algunas palabras que nos puedan mencionar ya para cerrar esta sesión. No sé si podamos hacer algo, Alberto. Claro que Alberto. sí, dígame, licenciado. Bueno, solamente agradecerles nuevamente a la CAMEINTRAM, al licenciado García Bejos y al licenciado Rodríguez la oportunidad de participar en este tipo de eventos. Desafortunadamente, pues el tiempo es demasiado corto para un evento, para un tema tan largo como es el tema del Seguro Social, pero pues, como le dije en un principio, estoy a sus órdenes para cualquier aclaración, duda o pregunta que puedan hacerme directamente a mi correo o al de ustedes de la CAMEINTRAM. Pues nuevamente muchísimas gracias por su amable atención y espero que pueda serles útil esta pequeña plática que tuvimos la oportunidad de darles. Gracias. Si me permites, Alberto, Claro que Gabriel sí. y Juan Luis, excelentes presentaciones. La verdad, tanto una como la otra, muy prácticas para esta temporada y esta situación que estamos viviendo ante una pandemia que nos ha impedido estar en comunicación presencial, pero realmente muy buenas las dos ponencias y realmente los felicitamos. Como cámara, como sector, nos es de mucha utilidad. Muchas gracias y felicidades a los dos. Gracias a ustedes. Sí, yo igual, nuevamente muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el espacio a la CAMEINTRAM. Y bueno, muy buena tarde para todos y sigo a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado Raúl, por sus comentarios. Licenciado Juan Luis y licenciado Gabriel, gracias por esta videoconferencia doble. Y estimados participantes, hemos llegado a la conclusión de esta videoconferencia. Posteriormente les haremos llegar las presentaciones de nuestros dos expositores. Como ustedes saben, estamos en nuestro segundo ciclo de videoconferencias y ya estamos prácticamente cerrando el año 2020. Posteriormente les estaremos enviando las próximas invitaciones al ya cierre de este segundo ciclo,
mismo que esperemos contar con su participación. Muchas gracias y estamos en contacto. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Beto. Saludos. Hasta luego, licenciado Luis. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos, que estén muy bien y muchos saludos. Gracias, Buenas tardes, Raúl. gracias por las conferencias. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Que pasen buen día. Muchas gracias y estamos pendientes, qué amables. Haremos un informe a las 10 de la mañana para que todos... Hasta luego, gracias. Hasta luego, Alberto. Gracias. Gracias, Gabriel. Te llamo más adelante. Claro, cómo no, con todo gusto. Gracias.